Estos son los autos super clásicos, turísticos. Ahí no está exaltada porque le ofrecieron un viaje en carruaje a 4.000 pesos. Y ella tipo, ¿eso qué? Eso es súper caro. Perdón. ¿Pero qué se ha creído la gente? No, a mí si me ofrecen algo que sea gratis. Que sea gratis. Yo sé que a ustedes les encanta el tema de los autos. Y más siempre que están viendo mis videos, alguno que otro dice el tema de los autos, que si en Cuba hay muchos autos antiguos. Y hoy me los voy a llevar para el Museo de los Autos Clásicos, de los autos antiguos aquí en Cuba. Que vamos, más que museo, es como ya el día a día de nosotros los cubanos, pero para ustedes es una joya, la joya de la corona. Así que acompáñame a verlo. De hecho, ahora mismo estoy caminando y miren, estoy rodeado de los mismos autos prácticamente que van a ver en el museo. Bueno, algunos, que aprendan un poquito más del tema este de los autos en Cuba. Gente, yo me encontré, ella es una youtuber que yo les voy a dejar su canal en la descripción, que ustedes tienen que ir a apoyarla también. Yo me encontré con ella casualmente en la calle. Nosotros nos conocimos en una quedada de youtubers y pues súper cool. Así que vayan a su canal para que se diviertan ahí con ella, que es súper carismática ella. Y bueno, muchos de los autos que se ven aquí son autos que tú puedes ver en la calle todavía. Son autos súper que tú los ves en la calle. Yo les voy a seguir enseñando. Vean esto, gente. Wow, está increíble. De 1930, las hallé. Modelo 340, Estados Unidos. Todos estos autos, aunque ustedes no lo crean, se ven en la calle. De hecho, yo les voy a mostrar algunas imágenes en la calle para que vean cómo son los autos que se ven aquí en Cuba. Esto para ustedes puede ser algo wow, pero para mí es algo normal, algo común. No tan así, pero sí. Antiguamente estos vehículos se arrancaban por aquí y este vehículo es uno de los camiones que tiene una cadena, no como los camiones hoy en día que arrancaban por aquí, por esa barrita que tiene ahí. Pueden ver cómo es el carro por dentro, así que Muy bien, aquí tiene. perteneció a su dueño, el que inventó la marca, Henry Ford. Se ve que es muy nuevo. Se ve que es nuevo porque es viejo el carro. Está conservado. Pero está conservado. Exactamente. Una preguntita, ¿dónde estos carros eran? Bien. Un argentino que vino a ver aquí a Cuba. Sí, que fue secuestrado. Que fue exactamente, que fue secuestrado. Lo secuestraron, sí. Yo me quedo hacer una friki de la historia de Cuba. El carro original, hoy en día ya ni se ni. No se sabe. No se sabe. Y entonces hicieron una réplica sobre el carro de ellos. Todos los autos que hay acá, excepto el que acabamos de ver, son originales y según nos cuentan, pues fueron donados al museo. Es un auto fúnebre. Nada impresionada. Literal. Qué cool.
Aquí estamos viendo el auto más antiguo que hay en el museo. Es del año 1905 y como pueden ver, pues es prácticamente de madera. Exactamente, su licencia de conducción. Que además, que me sepa el que le voy a intervenir ahí, era se escapó a los 15 años con un novio, vino para La Habana, fue pero era selectiva con las parejas que tenía, o sea, ella no estaba con cualquiera que le pagara, estaba con dirigentes del país y por eso fue que consiguió la licencia. Le permitieron conducir porque estaba entre sus amantes, sus clientes, vamos a decirlo así, uno era presidente de Cuba en ese momento. Wow, María era... Sí, es cubana. María era candela. Y de hecho, La Nao le mete las historias. cuando fue Sí, se parece mucho. La Habana, Santiago y Orguillo, cuando vino en el año 2000. ¿Estos carros deben costar? El del medio. Es un Rolls Royce del año 25. $21.500. Pero todos estos además son caros porque son carros. No, aquí en todo este museo ahora mismo hay una Pero tú fortuna. Hay una fortuna de aquí ahora mismo. Vean los autos del Papa. El Papa se subía ahí en estas sillitas que se ven como por ahí y a los lados se ponían los escoltas y entonces ahí el Papa podía transitar por todo el país. Es plástico. ¿Celia Cruz? Celia Sánchez. Ajá, de Celia Cruz. No, Celia Sánchez. Celia Sánchez. No te lo sé. Este es el otro de cambio. Esto es... Tiene un color precioso. Te guiaste frío, No, además que no es que tú lo puedes ver por la calle. sí. ¿De qué año es? 1959. Vean, estos autos se ven... Era de Camilo. Bueno, ahí hay una fotito de Camilo. Pero estos autos lo usan las personas para moverse. O sea, este auto no es nada nuevo para mí. Para ustedes puede ser que sea muy bonito. O sea, muy bonito no, muy llamativo, pero es muy normal. Ya saben, para la gente de España. Este es de un español. Qué cool está. Vean cómo está acolchonado. Con el cuero ahí bien acolchonadito. Este no pone el año, pero es un taxi, vean. Qué antigüedad. Sí, mira el cartelito ahí. Dice taxi. Mira la chapita. Wow. Mira cómo tiene como la división ahí en el medio. Wow. ¿Y estos? Ese es otro Ford Inca. El Ford de 1939 y el Pata de 1954. Ojalá. Está muy cool. Está muy cool. Y como yo le estaba diciendo, este es de los museos que están más conservados aquí en La Habana. De los mejorcitos, porque la verdad tú entras a otros y están sin luz, sin trabajadores. Sí, están sin luz, sin trabajadores. Y este está súper conservado. De hecho, si se da la oportunidad que pasen por aquí, por Habana Vieja, yo les voy a decir, ¿cuál es la dirección de aquí? ¿Te la sabes? San Ignacio entre Macul y Teniente Rey en Obispo. En Obispo no, en Habana Vieja. Súper recomendado. Tienen que venir. Harley Davidson. Modelo, país, motor, Estados Unidos. diámetro de- Sí, la mayoría de los que hay aquí son de Estados Unidos. Claro, porque o sea, la influencia que tuvo Estados Unidos aquí. de cualquier. Estas gallas pertenecieron a los policías de Batista. A los policías de Batista. Es del año 1900. A los policías de Batista, que fue el último presidente que estuvo y ya cuando triunfó la revolución. Harley Davidson. No sé si se pronuncia así, díganme ustedes. Para la gente de Estados Unidos. Esto es una colección, ¿eh?
Wow, está bastante cool. Ese es 1955. Este de 1955. Sí, justo antes de triunfar la revolución. Esta es del 1947. Esta que está allá es una Ducati. Se la cagaron a Fidel Castro. Es una moto de carrera. Fidel nunca la utilizó. La tuvo un buen tiempo cuando empiezan a usarla en su casa hasta que fue donada vía museo. Wow. Esta es una bicicleta de la marca Cocomar. Esta iglesia es del año 2000. Todo lo que puede ver aquí es madera y todo lo demás es de acero inoxidable. Si ponen etiqueta, inicio El año 2000. del año 1948. Y la azul es del año 1948, 1966. Esta también es Harley Davidson. La Kawasaki es del año 1982. Que también perteneció a Fidel Castro. Al igual que la Amphibio también perteneció a Fidel Castro. Ok, estos eran de Fidel Castro. Esto es para... Este es de agua. de mar, sí. Este es para el mar. Esto era de Fidel Castro. Todo esto fue donado al museo. Wow, qué increíble. Nunca había visto algo así. Esa es por man. Vean, para atrás aparecen fotos. Las imágenes que pueden ver en la pared era Cuba antiguamente. ¿Eh? Cuba antiguamente. Sí. Como eran los campos, el puente Armendáriz, vista general de la calle San Rafael, el puente del túnel de línea. Este es de playa, sí. De línea, sí. Sí, túnel de línea, vean. Es súper antigua. Vean los carteles de promoción de los lugares. Mira. Vean los autos. Que esos autos se siguen viendo ahora mismo. Bien la colección. Esta colección debe costar también. Esta colección también debe costar, porque las colecciones de estas cositas, aunque tú no lo creas, cuestan bastante. Eso, está. Y está ahí completo, está bastante completo. Increíble. Y por aquí es más. Hasta están estas cositas que pasaban por la calle. Ah, sí, del que está abajo naranjita. Es del año 1915. Este es el que está abajo, naranjita, que yo les enseñé. Mira cómo todas las personas juntas. Estos tres son hechos a mano, artesanales. Y estas fueron las primeras placas que existieron aquí. Particular, piquera y estatal. Muy diferentes a los dos. Se le ponían a los carros adelante. El lugar que cool, o sea, tiene como este piso aquí, el de abajo, y por allá que están otros autos. Pero está bien bonito. Está todo iluminado, cosa que no es nada común en los museos de Cuba. Entonces, Nao, ¿te gustó el lugar? Me encantó, la verdad. Venimos encontrando carbón y encontramos oro. Sí, está muy bonito. Está muy bonito. Vean. Por acá está la foto de Celia, que fue una de las que luchó en la Sierra Maestra, y este era su auto. Todos ellos tenían auto, wow. Wow, wow, wow. Y el segundo auto de Camilo, que ahí se le ve la foto de Camilo ahí. Este museo me encanta porque está el mural que te explica bien la historia de los autos, y allí te pone la primera mujer que hablamos de ese tema, pero esta parte está súper bonita
porque esto a mí me encanta. Estos eran los cosas estas de combustible antiguo y está muy cool. Vámonos a por todo historia. Historia al canal. De verdad no sabía lo de la primera. No lo sabía. Pero tiene una historia súper, eso, porque te imaginas que irte de tu casa con 15, escapándote con tu novio, que al final te puso bueno, a la palabra prohibida, YouTube, tú sabes, no nos desmonetice. Y que al final te conviertes en la primera tipa en Cuba en manejar. En conducir un auto, wow. Es histórico. Ella está para la historia. La chica era una pu, pero fue la primera en conducir. Y la primera en conducir un auto aquí en Cuba. No es que ese auto sea de Camilo, está muy bien. El de Camilo, el descapotable de Camilo. Vean, esta es la parte principal. Este es el lugar, gente. Aquí dice el garaje. Es aquí, ustedes se acercan por aquí. 50 pesos los cubanos, 100 pesos los extranjeros. Los autos, gente. Estos autos se ven en sus países. ¿Saben? Está como que muy Chevrolet. Esto está como yo por lo menos en videos de otros países nunca los he visto. Y este sí es como moderno. Pero vean que estos autos los usan de taxi y toda la cosa. Y China, y cubano, Vean este está muy idéntico a uno que vimos allá adentro, o sea, está como que muy espectacular. Aquí ahora mismo todos los que ven aquí parqueados, todos son taxis. Pero estos autos son súper típicos, esto se ve en Cuba hasta por gusto. Yo sé que en sus países ustedes pueden decir, wow, eso es súper antiguo, pero aquí esto es súper de ahora. Un Chevrolet. No, vamos a dar la opinión del lugar. Me encantó. Vente para acá, vamos a hablar. Me encantó, caballero. Súper recomendado, además, porque el tour te explica todo de quién fue cada auto, cómo llegaron ahí, la historia. De todos modos, claro, siempre si tú quieres investigar más, tienes que ahí meterle horas nalgas en tu teléfono buscando, mi amor. Pero está súper bien, además el precio me parece barato. Está muy asequible para Está hacer súper asequible. el museo, uno de los mejores museos, porque está súper conservado, se lo digo en serio, que hay muchos museos casi ni existen. Y cuando entras no puedes ver nada porque no hay ni... Porque no hay luces, no hay los personal. bombillos están rotos, no hay personal. Exactamente. Y este pues está muy... Está bien conservado. Lo único que como queja, que también nos lo contó el muchacho, es que dice garaje y uno ni se Garaje. entera de que... Sí, pues parece un garaje. Parece un garaje. Entonces lo que estaría bien sí es que le cambien el nombre, pongan Museo del Auto Clásico, el Auto Algo así, Antiguo, exacto. cosas así. Entonces nada, gente, nos vemos en un próximo video. Ahí les dejo el canal de Nada por si quieren verlo. Deja tu like, tu comentario y nos vemos. Bye, bye.